Empecemos por recordar que el sistema nervioso central es el responsable de muchas funciones, como el pensamiento, la memoria, las emociones, entre muchas otras. Dentro de las neuronas se generan señales eléctricas y químicas. En este caso hablaremos de las de tipo químico, que es facilitado por unas moléculas llamadas neurotransmisores. Como lo mencionamos anteriormente, los neurotransmisores se especializan en el intercambio de información entre neuronas. Esto se hace por medio del proceso de la sinapsis, que se da entre la hendidura sináptica, es decir, que hay un espacio entre la neurona presináptica, la que transmite la información, y la postsináptica, que recibe la información. Estos neurotransmisores abren canales para que pasen diferentes iones y así cambian las cargas en ambos lados de las mismas neuronas, generando impulsos eléctricos, y es así como se genera la sinapsis. Ahora bien, los neurotransmisores se clasifican en grupos. Uno de esos grupos son los derivados de aminoácidos, y dentro de este grupo existen unos subgrupos que están las catecolaminas e indolaminas. Sobre este último subgrupo hablaremos hoy, de la serotonina. La serotonina es un neurotransmisor de amplia distribución en el organismo. La serotonina tiene como precursor al triptófano de la dieta por hidroxilación y posterior descarboxilación. Adicional a esto, a la serotonina también se le conoce como 5-HT o 5-hidroxitriptamina. Por otra parte, la serotonina se convierte en melatonina por N-acetilación en la glándula pineal. También, como es usual en todos los neurotransmisores, la serotonina se almacena en vesículas presinápticas de neuronas especializadas que son denominadas serotorgénicas, extensamente distribuidas en el sistema nervioso central. También se almacenan en plaquetas y en el aparato digestivo a nivel periférico. Asimismo, la serotonina también puede ser recaptada desde la sinapsis hacia las vesículas de almacenamiento, lo que constituye uno de los principales procesos de regeneración del tono serotoninérgico basal. La serotonina no es un neurotransmisor que podamos decir que lo consumimos directamente. Lo que podemos hacer para que se genere y para que se cree serotonina en el cerebro, en el sistema nervioso central, es por medio de alimentos en los que vamos a encontrar el precursor, que es el triptófano. Dentro de estos alimentos que podemos consumir son las legumbres, las habichuelas, el plátano, los tomates. Otros alimentos que contienen triptófano también son la avena, el trigo, las almendras, los huevos o el pescado azul. ¿Y cuál es la importancia de la serotonina para el organismo? La serotonina, como decíamos anteriormente, es una sustancia química con la cual se comunican las neuronas, es decir, que la serotonina es un neurotransmisor. Muchos pueden creer que la serotonina solo se encuentra en el cerebro, pero esta también se puede encontrar en el intestino delgado, y esta serotonina nunca llega al cerebro. El neurotransmisor de la serotonina, que se encuentra en el intestino delgado, como decíamos, nunca llega al cerebro, sino que tiene otras funciones en el cuerpo. Por ejemplo, lo que hace es regular el estado de contracción de la musculatura lisa de los vasos sanguíneos. Y a pesar de que las neuronas serotoninérgicas se presentan en menor cantidad en el cerebro, sus funciones en el sistema nervioso central son muy variadas, pues estas neuronas están muy ramificadas y llevan a cabo gran cantidad de sinapsis. Algunas de las funciones más relevantes de la serotonina son regular el apetito, regular los estados de ánimo positivos y negativos, intervenir en el filtro de sensaciones, por lo que se relaciona mucho con la concentración.
y controla el nivel de la temperatura corporal. ¿Y cuáles son las funciones de la serotonina? Las neuronas del núcleo de RAFE constituyen el epicentro de producción de la serotonina y trasciende hacia muchas y muy diversas regiones cerebrales. Así pues, actúa tanto en regiones superiores del cerebro como en regiones más internas como el tálamo, el hipotálamo e incluso participa en regiones más primarias como la médula espinal o el cerebelo. Y desde el punto de vista fisiológico, la serotonina produce una gran diversidad de efectos, tanto a nivel periférico como a nivel central. Y es así como interviene en el control de la función de la hipófisis, es decir, la producción hormonal, en la regulación de la temperatura y en la percepción del calor. Está relacionada con la migraña y con diversos estados psicóticos. A nivel periférico, tiene efectos sobre la musculatura lisa, tanto del sistema respiratorio como del sistema gastrointestinal y del cardiovascular también. Sin embargo, solamente se han desarrollado fármacos específicos para modular la acción de este neurotransmisor sobre el sistema nervioso central. En concreto, el vaciamiento de depósito del neurotransmisor, la recaptación del mismo y la acción directa sobre sus receptores. Los fármacos que modulan los niveles de serotonina encuentran aplicación en diversos campos terapéuticos. Así, se disponen de antidepresivos, antihipertensivos, antimigrañosos, neurolépticos, ansiolíticos y oxitóxicos relacionados con este neurotransmisor. Debido a la acción de la serotonina sobre estas regiones y a la vez sobre diferentes tipos de receptores, se le han relacionado con numerosas funciones de la regulación de los estados de ánimo, tales como la depresión, la ansiedad y la violencia impulsiva, la memoria, así como de funciones, síntomas asociados al exceso de serotonina. El consumo excesivo de fármacos antidepresivos puede desencadenar este trastorno, el síndrome serotoninérgico. La serotonina, como decíamos anteriormente, es un neurotransmisor que produce el cuerpo y es necesario para el buen funcionamiento del organismo por diferentes razones, ya que éste se encarga de regular ciertos procesos fisiológicos, pero el exceso de serotonina provoca este síndrome, un conjunto de síntomas de distinta gravedad que afecta a individuos que consumen antidepresivos. Su causa más habitual es la sobredosis o la interacción entre medicamentos que tienen la capacidad de aumentar la liberación de serotonina. El síndrome es un grupo de manifestaciones clínicas incluyendo cambios en el estado mental, hiperactividad autonómica y anomalías neuromusculares debidas a la toxicidad por este neurotransmisor. Es una condición que puede causar la muerte inducida por medicamentos, que resulta de un exceso de actividad de las neuronas en el sistema nervioso central. En los últimos años se ha puesto muy de moda el consumo de antidepresivos y esta es la principal causa del aumento de casos de este síndrome. Los antidepresivos que inhiben la recaptación de serotonina son el tratamiento de elección para la depresión, los trastornos de angustia, ansiedad generalizada, trastornos obsesivo-compulsivo, estrés postraumático, dioforético, premenstrual y bulimia nerviosa. La sobredosis o la combinación de estos fármacos puede llevar a un individuo a padecer el síndrome. Y ya que son muchos medicamentos que pueden causar esta condición, a continuación se muestran las sustancias farmacológicas más conocidas que se asocian a este síndrome. Los fármacos que actúan en este neurotransmisor son varios. Medicamentos psiquiátricos como antidepresivos heterocíclicos, inhibidores selectivos de recaptación de serotonina como la citalopram, inhibidores selectivos de recaptación de dopamina y de noradrenalina, por ejemplo la duloxetina, estabilizadores de humor como el litio,
medicamentos neurológicos, agentes parkinsonianos como la amantadina y agonistas opioides como la neperidina. Anfetaminas como las anfetaminas, medicamentos para la cefalea como el L-triptán, antieméticos como el granicetrón y antitussígenos como el Destrokmed. Como ya conocemos qué es la serotonina, cómo la produce el cuerpo, sus funciones, consecuencias y síntomas, es importante tener en cuenta cómo podemos ayudar a nuestro cuerpo consumiendo alimentos que aporten el precursor.